Bien, vamos a proceder a darle solución al siguiente ejercicio, que nos dice lo siguiente. Nos dice calcular el valor de z y nos daba la siguiente ecuación, que viene a ser el proceso. Bien, para calcular el valor de z necesitamos los valores x y y, porque el valor de z depende de los valores de x y y, ¿no es cierto? E vendría a ser simplemente una constante, así que no habría problema. Bien, entonces los datos de entradas vendrían a ser los valores de x y y. El dato de salida vendría a ser el valor de z y el proceso vendría a ser la siguiente ecuación. Bien, entonces procedemos a realizar nuestro diagrama de flujo como está acá. Siempre empezamos por un inicio. Seguidamente de esto leemos las variables que vamos a introducir, que vendrían a ser los datos de entrada, x y y. Luego introducimos el símbolo de proceso, que vendría a ser simplemente lo que es el proceso, como calculo dicho valor, que vendría a ser la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Bien, seguidamente de eso lo represento en un símbolo de escribir para mostrarlo ya en pantalla. ¿Qué voy a mostrar? Que voy a escribir el valor de z, ¿no es cierto? Y fin. Bien, seguidamente vamos a proceder a codificar en el programa C#. Lo que debo hacer es abrir el programa, le doy clic en nuevo proyecto, vamos a codificarlo lo que es en consola, le doy clic en consola, y acá puedo introducir el título, ¿no es cierto? Como se trata de valor de z, simplemente entonces lo voy a introducir como dice, valor de z. El título lo pueden poner, título que ustedes gusten, ¿no? Se aconseja ponerlo en relación siempre a lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? Le doy clic en aceptar y me está creando ya. Bien, como ven ya me ha creado la clase respectiva, el método. Entonces voy a proceder a codificarlo siempre dentro de este objeto que es static void, ¿no es cierto? Bien, entonces lo primero que debo hacer es definir variables, ¿no es cierto? ¿De qué tipo van a ser? Me voy a mi diagrama de flujo. Ya, yo puedo decir que son enteros. No, eso de qué va a depender, de las respuestas de z, ¿no es cierto? Veo que tiene raíces, senos, no, entonces va a ser de tipo real, ¿no es cierto? Puede que este valor de z nos va a dar un tipo real, un valor de tipo real, un valor con decimales, ¿no es cierto? Un número con decimales. Entonces le vamos a poner directamente lo que es double o float, ¿no? En este caso double, veo que me aparece, simplemente le doy clic y enter, double. ¿Qué variables voy a utilizar? Variables de x, y ¿qué más? El valor de z, ¿no es cierto? Cada vez que termino en la instrucción, punto y coma, ¿no es cierto? Nuevamente voy a utilizar los valores de x y y. Aunque yo podría haber metido valores, declarado a valores x y como entero y simplemente declarado a z como valor real, como double, ¿no es cierto? Pero para que se use tanto lío, mejor declarar todo en double de tipo real y listo, ¿no es cierto? Bien, ya vamos a declarar todas las variables que vamos a utilizar, van a ser x, y y z. Bien, solo esas tres variables, vuelvo. Bien, una vez declarado las variables de qué tipo van a ser, entonces procedemos a codificar. Me creo una variable string, una variable auxiliar. Bien, seguidamente de esto yo tengo que introducir el mensaje donde diga que yo estoy realizando dicho programa, ¿no es cierto? El comando que me ayuda a introducir comandos es el comando console readline, ¿no es cierto? Readline. Ahí está, readline. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Dentro de los paréntesis abro lo que es comillas, cierro comillas, y dentro de las comillas yo puedo introducir el mensaje que yo así desee, ¿no? En este caso le vamos a poner elaborado, ¿no es cierto? Elaborado por el auxiliar Paucar, ¿no es cierto? Bien, ya está el mensajito que diga quién lo ha realizado dicho programa. Bien, seguidamente de eso podemos seguir introduciendo mensajitos que nos diga, siempre tenemos que introducir un mensaje antes de leer la primera variable, ¿no es cierto? Ya esto es write, nomás le vamos a poner. ¿Por qué utilizo el comando write? Porque quiero que me salga a continuación. Primero quiero que me salga el mensaje y a continuación de dicho mensaje quiero que me pida el valor, ¿no es cierto? Bien, dentro de los paréntesis abro comillas, cierro comilla. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vuelvo a mi diagrama. Voy a leer primero
el valor de x, ¿no es cierto? Entonces tengo que codificar eso. Que me diga, digite el valor de x, ¿no es cierto? Un mensaje más o menos así. Digite el valor de x, ¿no es cierto? Bien, ya está. Ya está, con eso ya. Seguidamente, esta variable auxiliar lo voy a declarar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Esa variable auxiliar va a ser de tipo console.writeLines, ¿no? WriteLines, punto y coma. Bien, de eso. Ahora sí, ¿qué variable voy a utilizar? Voy a utilizar la variable x. Esa va a ser igual a de tipo double, les había dicho, puede ser de tipo entero, pero ¿para qué complicarnos? Entonces directamente, ¿no? Parse, punto y coma, dentro del parse, la variable auxiliar que va a convertirlo, ¿no es cierto? Bien, con eso ya está, ¿no? Ya hemos leído lo que es el valor de x, procedemos a leer el valor de y. Para y lo mismo, ¿no? Antes de introducir el valor de y necesito un mensajito que me diga, digita el valor de y, utilice la misma variable auxiliar, y luego tengo que declarar de qué tipo va a ser convertirlo esa y en tipo dato, ¿no es cierto? Bien, entonces para ahorrarme tiempo simplemente le voy a dar control C a toda esta parte de x, le doy control B. Bien, aquí le digo, en vez de digita el valor de x, le voy a dar digita el valor de y, simplemente el comando aux va a ser el mismo, acá, ¿no? Ya no va a leer la variable x, va a leer la variable y, va a ser de tipo double, ¿listo, no? Con eso ya estaríamos que lea los valores, ya estaría programado esta parte. Seguidamente de esa parte sigue el procedimiento. Al procedimiento simplemente es tal cual la ecuación, debo escribir, ¿no es cierto? Debo escribir tal cual la ecuación. Bien, entonces escribo tal cual la ecuación. Entonces nos dice z que es igual, nos dice, si se dan de cuenta, nos dice es igual a la raíz, ¿no? A la raíz de x cubo más 2. Bien, para el comando raíz lo que debo utilizar es el comando mat, ¿no es cierto? Voy a utilizar el comando mat. Bien, voy a utilizar el comando mat. Bien, entonces les había dicho z es igual a ¿qué? Para hacer el comando raíz siempre se utiliza lo que es mat. Punto, como voy a utilizar raíz, sqrt le pongo, ¿no? Aquí veo que me aparecen varias funciones, valor absoluto, arco coseno, coseno, exponente, pow para elevar una potencia, sqrt. El comando sqrt es el que me ayuda a sacar la raíz de un número, ¿no es cierto? Siempre esto entre paréntesis, ¿no es cierto? Entre paréntesis. Bien, primeramente se coloca el parámetro, en este caso, x, a todo lo que voy a sacar raíz, ¿no es cierto? Pero antes ya, tengo que sacar raíz a lo que es x al cubo, ¿no es cierto? Más 2. Pero veo que dentro de la raíz se encuentra otra función potencia, entonces tengo que introducir eso más. Ya he hecho mi raíz, en este momento ya no me preocupo, ahí está mi función raíz. Ok, le quiero sacar punto y coma, ¿no es cierto? Abro paréntesis, cierro paréntesis cada vez que termino una instrucción, punto y coma, pero eso lo vamos a hacer enseguida. Bien, sqrt. Bien, dentro de la función raíz hay otra misma función para elevar a potencia, ¿no? Es la x al cubo, ¿no? Esa función que a mí da elevar a una potencia es la función mat.pow, ¿no es cierto? .pow. Nuevamente abro y cierro paréntesis. ¿Y qué número quiero elevar a la potencia? Tengo que hacerlo x, cubo, ¿no es cierto? Esto me dice que la función x va a elevarlo al cubo. Bien, ya estaría la parte de x al cubo, ¿no es cierto? Ya estaría. Ya está, más 2 nos dice. Entonces está fuera de la función mat, ¿no es cierto? Más 2. Ya estaría, ¿no? ¿Esto qué dice? Le va a sacar raíz a lo que a la función de x elevado al cubo más 2. Y es lo que se quería, ¿no es cierto? Va a sacar raíz a x cubo más 2. Bien, estamos bien hasta ahí. Hasta ahí no habría ningún problema. Luego nos dice más, ¿no es cierto? Más seno de x, ¿no es cierto? Hay una división. Primeramente vamos a codificar lo que es el numerador. Nos dice seno de x. Entonces, nuevamente, para la función seno de x,
lo que se busca es hacer, nuevamente, utilizar funciones, ¿no es cierto? Voy a utilizar la función mat, para toda función siempre la función mat, punto, y ahí me aparece, ¿no? Necesito la función seno, debe estar por arriba más o menos, la función coseno, busco, sin, ¿no? La función seno, esa es la función seno, abro y cierro paréntesis siempre, que era x, ¿no es cierto? X. Vamos a ver, era x más, nos dice, eso ya está más coseno. De nuevo la función coseno, mat, punto, ahí está, cos, ¿no? De coseno, la función coseno, ¿no? La función coseno. La función coseno del valor nos dice, pero no. Pero nos dice que está entre valor absoluto, ¿no? Entonces nuevamente tengo que aplicar la función de valor absoluto. Si me doy de cuenta, tiene que ser absoluto de y, ¿no? Su argumento es absoluto de y, ¿no? Bien, entonces abro paréntesis, cierro paréntesis. Nuevamente voy a utilizar otra función de mat, punto. Busco la función de absoluto, que es up, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está, ¿ves? Absoluto. Esa es la función absoluto. Abro y cierro paréntesis. De y en este caso era, ¿no es cierto? Bien, absoluto de y. Bien, ya estaría, está ahí, ¿no? La parte del numerador. Todo eso dice que está dividido, ojo, está dividido entre e. Eso también es una constante por si acaso, ¿no? Mat, punto, busco la e. En este caso se simboliza con la e mayúscula. Ven, dice, representa la base logarítmica natural especificada por la constante e. Nos dice, no, ahí nos da su especificación. Tiene que ser siempre de tipo doble, nos dice. Entonces eso representa. Ahí mismo nos da su descripción. Bien, pero esa función, antes de hacer eso, no puedo hacerlo directamente porque esa e está elevado a una, ven, está elevado a la y. Entonces, no, antes de eso es una función potencia, ¿no es cierto? Es una función potencia. Entonces utilizo la función potencia, que es matpow, abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Qué quiero elevar? La función e, ¿no? La e, la variable e. Entonces, esa era mat.e, ¿no es cierto? Ahí está, e, coma, ¿a qué potencia quiero elevar? A la y, nos decía, ¿no es cierto? Ya estaría, punto y coma cada vez que finalizo. Pero aún nos falta, no es solamente así, ¿no? Ojo que acá tengo que saber manejar bien lo que son jerarquía, ¿no es cierto? Jerarquía de símbolos. Primeramente, todo esto de seno de x más coseno de y tiene que estar dentro de paréntesis para dividir entre x elevado a la y. Entonces eso, ¿desde dónde viene eso? Desde acá, ¿no es cierto? Tengo que abrir toda la parte del numerador para estar entre paréntesis para que divida sobre el numerador. Bien, ya estaría hasta ahí casi, ¿no? Pero nos sigue faltando, ¿no? Bien, ya que el C# nos da el ángulo, me lo calcula en radianes, ¿ya? El ángulo me lo calcula en radianes por si acaso. Entonces yo quiero que calcule en grados sexagesimales, ¿no es cierto? En el grado que nosotros conocemos. Para eso simplemente a seno de x, ¿qué voy a hacer? Lo voy a convertir directamente, ¿no es cierto? Lo voy a multiplicar por pi. ¿Cuál era el factor de conversión para convertir este en grados? Ahorita lo voy a introducir en grados y lo voy a convertir a lo que es a radianes, ¿no es cierto? Porque les había dicho que el programa de C# los grados me calcula en radianes. Hay que introducirlo en radianes para que me data. No hay que introducirlo en grados. Entonces, el grado de el factor de conversión que me ayuda a realizar eso es pi, ¿no es cierto? Entonces no tengo que escribirlo. Pi también es una función, por si acaso, una función matemática, punto pi que me aparece, ¿no es cierto? Tengo que buscar la función pi. Ahí está, ¿ven? Función pi. Ya está. Mat pi, ese representa pi, ¿no es cierto? Mat pi tengo que dividirlo entre 180, ¿no es cierto? Para convertirlo a radianes. Si yo quiero que me dé exacto como la calculadora. Bien, ya está, ¿no?
¿Qué más tendría que proceder a hacer? Bien, les revisamos, aplico lo que es raíz, lo elevo más 2, más bien está bien, más b seno, lo convierto en radianes, bien, estamos bien. Aquí está la y, ¿no? La y también tengo que convertir lo que es en radianes, ¿no es cierto? Por mat, ahí está mat pi, dividido entre 180. Bien, eso sería todo, ¿no? Entonces, simplemente, acá hay un detalle donde muchos se suelen confundir, vamos a revisarlo. Aquí finalmente quiero que me muestres lo que es el valor de z. Entonces, el comando que me ha ido a mostrar simplemente va a ser el mismo que usamos para mensaje, ¿no es cierto? Console.readline, ahí está, readline. Abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, abro comillas y cierro comillas a la vez. Un mensaje que me diga el valor de z es, el valor de z es más o menos, ¿no? Fuera de las comillas quiero concatenar, quiero que me muestre al lado de ese mensaje dicho valor de z. Entonces, ¿cómo logro eso? Con más, con el comando más y z. Aunque existen otros comandos más, ¿no? Bien, con esto bastaría. Si yo apretara lo que es control F5, ya me ejecutaría lo que es el programa. Directamente, ¿ven? Desde su escritorio. Ahí me dice, digita el valor de X, me dice 2, digita el valor de Y, 3. Ya, el valor de Z es tantos, me dice, ¿no? Presiona la tecla para continuar. Pero muchos he visto que tenían problemas en esto. Muchos querían ejecutarlo directamente desde acá. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? El problema se encontraba acá. Bien, el problema se encontraba acá. Le decían iniciar depuración, ¿no? Le daban clic en zoom. Muchos introducían lo que era el valor de X, el valor de Y, y ahí le salía, ¿no? Directamente le salía, no le salía el programa en sí, la respuesta en sí, ¿no? Para eso tenían que aumentar lo que era un comando extra. Al finalizar dicho programa, se le aumenta el comando con console tal como está en el libro base, ¿no es cierto? Console.readline, ¿no es cierto? Readline. Con ese comando extra, lo que hacía era que me ejecutaba directamente de acá, iniciar depuración, y ahora sí ya no tenía problemas. Digita el valor de X, 2, digita el valor de Y, 3, y ven, ya me calculaba, ya no tenía problemas. Bien, vemos que ya hemos terminado el código, y el programa funciona tranquilamente. Bien, eso sería todo.